Muy buenas, amados hermanos. Dios los bendiga. Hoy vamos a reunirnos un ratito para hablar de San Alonso Rodríguez. Este señor fue un portero por 45 años en un colegio. Fue una persona que se dedicó al comercio. Él fue casado y enviudó, pero realmente se le conoce como un verdadero místico. San Alonso nació en Segovia, España, en 1533. Él era hijo de un comerciante acaudalado. Cuando él era niño, llegó a predicar un señor que era el beato Pedro Fabro, discípulo de San Ignacio de Loyola. Este señor se hospedó en la casa de San Alonso y se fueron juntos a una finca y ahí él lo preparó para la primera comunión. Esta amistad realmente tuvo una gran importancia en la vida de San Alonso porque logró tener un apóstol que le enseñó suficientes cosas como para aprovecharlas para su santificación. El destino que Dios le tenía realmente era otro, no era el de ser comerciante, y él sentía esa llamada de Dios que le hacía para que se dedicara a otra labor donde él iba a poder conseguir la santidad. San Alonso se casó con una señora que era realmente muy buena, muy piadosa, y tuvieron un hijo. Pero cuando iban a tener el segundo niño, la esposa murió. Entonces él quedó viudo con un hijo muy pequeño. Cuando ella murió, al poco tiempo, su madre también murió y los negocios empezaron a quebrar. Cuando sucedieron todas estas cosas, San Alonso se puso a pensar que si no sería que Dios quería para él otro modo de vida, pero él era consciente que le faltaba todavía ser un creyente fervoroso y heroico. Vendió los pocos bienes que le quedaban y se fue con su hijo a vivir con unas hermanas de él que eran muy piadosas y le enseñaron el arte de rezar bien y de hacer meditación y oración mental. Con esto, San Alonso consiguió meditar 2 horas diarias por la mañana y en la tarde rezaba el rosario pensando en los misterios. Pronto empezó a descubrir todo lo que era su vida pasada y lo imperfecta que era, viéndola, eso sí, a la luz de las enseñanzas de Jesucristo. Cuando un día estaba meditando, alcanzó a contemplar un poquito de los goces que nos esperan en el cielo, y en esos días hizo una confesión general de toda su vida y empezó a partir de ahí a dedicarse totalmente a la oración, a la mortificación, a la meditación y a hacer obras de caridad a favor de los pobres. Luego murió su hijo, el único hijo que tenía, ¿verdad? Y San Alonso sintió una agonía de muerte tan terrible que él empezó a, a leer las escrituras y vio en el libro de la sabiduría, capítulo 4, que dice que a muchos jóvenes se los lleva Dios a la otra vida para evitarles terribles peligros y que les podían llegar en esta vida contra su santidad y su salvación. Esta lectura realmente fue lo que alentó a San Alonso, que lo consoló y que logró comprender con esto que su hijo, al que tanto amaba, al morir tan joven, Dios lo había librado de muchos peligros. Y entre estos peligros, uno de los más fuertes era ofender a Dios, y que esa muerte tan dolorosa lo movió a renunciar y a irse de religioso. Sin embargo, nadie quería recibirlo porque ya San Alonso tenía 40 años y no había hecho estudios de nada para ser religioso, y además era un señor viudo. Pero de un pronto a otro el superior, sin saber por qué, cambió de parecer y lo aceptó como hermano lego. Entonces le dio la profesión que lo iba a llevar a la santidad, y era
que lo enviaron a la isla Mallorca como portero del colegio de los jesuitas de Montesión. Allí, con ese cargo, él ganaría la gloria del cielo, trabajando por 45 años con una bondad increíble a toda clase de huéspedes y transeúntes. Los que lo conocieron y trataron dejaron constar de que jamás alguien recibió del hermano Alonso un trato hosco o maleducado o una frialdad o sino una forma indiferente de tratarlos. Todo lo contrario, siempre fue una persona que los hizo sentir como si fueran grandes personajes. A ese colegio llegaban montones de alumnos, padres de familia, proveedores del colegio, religiosos viajeros que llegaban a hospedarse ahí por algunos días, visitantes, médicos, obispos, militares, empleados de gobiernos, vendedores, incluso multitud de pordioseros, y cada persona sentía ser tratado por el hermano Alonso con una amabilidad que no estaban acostumbrados a recibir en otras partes. Alonso Rodríguez se propuso ver a Jesús en cada visitante que llegaba y tratar muy bien a Jesús que llegaba disfrazado de prójimo. Cuando alguien le preguntaba por qué no era más duro y áspero con ciertos tipos inoportunos, le respondía: es que a Jesús que se disfraza de prójimo nunca lo podemos tratar con aspereza o mala educación. Seguramente que nuestro Señor al llegar al cielo le habrá repetido aquello que en el Evangelio prometió que diría a quienes tratan bien a los demás: ven, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor, porque cuando me disfracé de huésped me trataste sumamente bien, y el buen trato que les diste a los demás, aun a los más humildes, lo recibo como si me lo hubieses dado a mí en persona. Mateo 25:40. San Pablo decía que para que no se llenara de orgullo, Dios le permitió ataques terribles en su carne, y así le sucedió también a San Alonso. De vez en cuando le llegaban sequedades tan espantosas en la oración que para él rezar era un verdadero tormento. Todo lo que fuera piedad le producía repulsión, pero así con esas sequedades seguía rezando. Y un día, cuando sus tentaciones impuras se le habían vuelto casi enloquecedoras, al pasar frente a una imagen de la Santísima Virgen le gritó: Santa María, Madre de Dios, acuérdate de mí. E inmediatamente sintió que las tentaciones desaparecían y se convenció de que la Santísima Virgen tiene gran poder para alejar a los espíritus impuros. Él rezaba varios rosarios al día y en honor a la Madre Santísima rezaba salmos diarios. La Virgen siempre fue su protectora y defensora, y hasta la hora de su muerte se le apareció varias veces llenándolo de increíble felicidad. En sus dolorosas enfermedades se sentía asistido por Jesús y María, y decía que había días en los que sentía estar tan presentes junto a ellos como si hubiera vivido en Nazaret. Él, con autorización de sus superiores, fue escribiendo todo lo que recordaba de sus experiencias místicas. Este sencillo, ignorante portero de un colegio llegó a altísimos grados en su vida mística. Las personas de todas las clases sociales iban al colegio, acudían a él por consejos, a consultarle sus dudas y a recibir consuelos para todas sus penas. Un día el superior, que sufría de un reumatismo sumamente doloroso, acudió al hermano Alonso pidiéndole que por favor rogara por él a Dios y a la Virgen para que lo curaran de ese mal tan molesto. El santo estuvo toda la noche rezando, pidiendo por aquel favor, y no paró de rezar hasta que supo al día siguiente que el Padre Superior había amanecido totalmente curado, para la gloria de Dios. El 29 de octubre de 1617 sintió muchos dolores y, lleno de angustias, al recibir la Sagrada Comunión, inmediatamente se llenó de paz y alegría. Con esta paz y alegría quedó como en éxtasis, y así estuvo por 2 días.
Y el 31 de octubre despertó, besó con toda emoción su crucifijo y diciendo en alta voz: Jesús, Jesús, Jesús. Él expiró. Señor, hoy te pedimos por favor que nos des las gracias a cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, para imitar la vida de los santos y comprender que nuestro trabajo es nuestra heredad y que tenemos en nuestro trabajo la oportunidad de honrarte dando el 100%, todo para tu gloria, Señor. Ayúdanos a comprender y sentir en nuestros corazones que al ver en nuestro prójimo tu santa imagen y tratarlo como si estuviéramos haciendo todo por ti, tenemos la oportunidad de llegar a ser santos. Amén.